Buenas, ¿cómo les va? Vamos a tener la segunda clase de evolución, ¿sí? Esta sexta clase de prehistoria y arqueología correspondiente a la segunda mitad de la unidad 2. Lo que vamos a ver hoy básicamente es el último millón de años de la historia humana. Vamos a tratar de analizar cómo desde una serie de humanos, ¿sí? Del género Homo, en el último millón de años se produjeron distintos cambios, emergieron distintas especies y todas ellas, menos una, terminaron desapareciendo. Obviamente me refiero a nosotros, a la única especie que logró llegar al Holoceno, que logró llegar hasta la actualidad. Como vimos en la clase anterior, en estos 5, 6, 7 millones de años de historia, de evolución desde los protohumanos, hubo una gran cantidad, una gran diversidad de especies que fueron surgiendo, dispersándose, retrayéndose, desapareciendo, evolucionando, extinguiéndose, al son de las grandes transformaciones que vivió el planeta Tierra y algunos sectores específicos del planeta a través de este tiempo. ¿Sí? En esta clase lo que vamos a repasar es cómo de una dispersión de Homo erectus en distintos espacios del planeta surgieron distintas especies, unas adaptadas a cierto ambiente en Eurasia y otras adaptadas a otro ambiente en África. ¿Sí? Y sobre todo vamos a tratar de entender lo que fue el periodo glacial, lo que fueron las glaciaciones, lo que fue el Pleistoceno, cómo el Pleistoceno afectó y cómo los ciclos glaciales afectaron a todo el planeta, pero además sobre todo cómo afectaron a los ambientes y en definitiva cómo esos ambientes afectaron a distintas variedades de humanos. ¿Sí? Quiero que piensen mucho en el tema que ya adelantamos en la clase anterior, el del azar, en cómo el azar juega un rol fundamental, sobre todo en decidir quién sobrevive, quién evoluciona, quién se adapta y quién no lo hace, cuáles son las especies que perecen. Y ese es un poco el eje que nos plantea el autor que hemos elegido para tratar este tema, ¿sí? Finlayson. Así que me gustaría que, más allá de entender puntualmente cada uno de los elementos que se van tirando en la bibliografía, que puedan tratar de aproximarse a las ideas generales de los procesos evolutivos que dieron forma a nuestra presencia en el planeta Tierra y nuestra presencia en todos sus continentes. Vamos a trabajar con una ficha. La ficha de hoy tiene algunas preguntas, algunas son más sencillas, otras un poco más difíciles. La primera pregunta es cómo se produjeron las glaciaciones y qué consecuencias tuvieron las glaciaciones para el clima global. ¿Sí? Traten de entender las consecuencias que traen las glaciaciones y sobre todo en estos cambios cíclicos que se van dando a través del tiempo y cómo esos cambios cíclicos afectan a las poblaciones. En segundo lugar, ¿cuáles fueron las principales características del heidelbergensis y cómo se ajustaban esas características al medio? En tercer lugar, ¿cuáles fueron las causas de extinción de los neandertales? ¿Cómo podemos explicar la extinción de los neandertales? Y en definitiva, ¿cómo podemos explicar que nosotros estemos acá? Acá es interesante que Finlayson se separa mucho de las visiones tradicionales y quizás las visiones que todos tenemos
de documentales, ¿sí? De algunas lecturas de difusión, donde se entiende que el Sapiens fue una especie superior, que su inteligencia y el manejo de la tecnología fueron las diferencias que nos permitieron sobrevivir y que ningún otro ancestro o primo evolutivo, por supuesto, tuvo y por eso perecieron. ¿Sí? Finlayson, fíjense que su planteo es bastante distante sobre esto y es muy interesante. En cuarto lugar, tenemos la pregunta que dice ¿cómo pueden interpretarse las variadas culturas líticas que surgieron entre el 50.000 y el 30.000 antes del presente? Sí, esta es una pregunta por ahí un poco o demasiado arqueológica, pero traten de entenderla también en este mismo marco, ¿no? En el marco de los procesos de cambio cíclico rápido que se están dando en las glaciaciones y sobre todo en el peor momento de glaciaciones entre el 50 y el 30.000 antes del presente, y qué significan estas apariciones de distintas tecnologías, distintas culturas arqueológicas en ese momento y en esos lugares de máxima tensión ecológica. Finalmente, qué condiciones y qué clase de comportamiento posibilitaron la ocupación de la estepa tundra por parte de los ancestros. ¿Y qué cosa hizo, qué cosa que tenían, qué características que tenían los ancestros, que serían los Homo sapiens, los humanos modernos, que les permitieron, por azar, adaptarse perfectamente a ese ambiente que pasó a ser predominante en toda Eurasia y que conocemos como estepa tundra. Bibliografía. Para esta clase tenemos el capítulo 3, 5, 6 y 8 del libro de Finlayson y su epílogo. Fíjense que también en la bibliografía está el capítulo 7, que es un capítulo interesante, pero esto entre nosotros no se los pido, ¿sí? Si pueden leerlo, es un lindo relato, un muy interesante panorama de lo que era la vida de los últimos neandertales, pero en definitiva me interesa que pongan su mayor atención en los otros capítulos, ¿sí? Entonces, del libro de Finlayson, capítulo 3, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 8 y epílogo. Y sobre todo el epílogo para pensar, para reflexionar en cómo se enganchan la evolución y cómo se engancha entender la evolución con la actualidad. También para esta clase tienen un poco de material audiovisual complementario, ¿sí? Yo ahí, bueno, ya les conté en la clase de ayer, tienen el documental de la BBC, Caminando con Cavernícolas. En ese documental les pido que traten de ver para esta clase, para la clase 6, la parte 3 y la parte 4. Y también tienen el documental de la EVA mitocondrial, que me parece que es algo sumamente interesante para entender quiénes somos, cómo nos relacionamos con otros grupos, ¿sí? También si pueden vincularlo con algunas críticas que hace Finlayson en ese documental, estaría genial. Bueno, con esto me despido. Tratemos de seguir leyendo, tratemos de leer todo lo que sea posible y de discutir mañana jueves a las 12 del mediodía todas las cuestiones que sean dudosas, que sean problemáticas de estos dos contenidos, de la clase 5 y la clase 6, obviamente de evolución humana. Bueno, y con esto les agradezco mucho. Buenas noches.